GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la reforma aduanera y los nuevos tratados de libre comercio, con la participación especial del doctor Alberto Ruiz Rioja, quien es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Marista, maestro en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad de las Américas, Puebla, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y licenciado en Contaduría por la UNAM. Cuenta con una experiencia de más de 27 años en el campo de la consultoría, capacitación y la operación aduanera. En la actualidad se desempeña como socio director de la firma Antón Rioja en el área de consultoría jurídica aduanera y de comercio exterior e internacional. Catedrático, conferencista invitado y expositor en diversas universidades, cámaras, colegios de contadores y asociaciones de agentes aduanales. Articulista en diversas publicaciones en materia fiscal y aduanera. Nombrado como uno de los mejores asesores de comercio exterior por la revista Estrategia Aduanera. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México, y como ya nos hicieron favor de adelantar, tenemos un experto en materia aduanera, en comercio exterior, pero sobre todo tenemos un amigo. Gracias, Alberto, muchas gracias por el tiempo que dedicas a este espacio. Gracias a ustedes por considerarme, es un verdadero honor y además muy agradable estar con una persona de tu calibre y del trato tan amable hacia un servidor. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ti por el espacio. Y vamos a comenzar, amigos, con un tema por demás interesante y además poco explorado por la parte de los contadores, y creo que es una buena oportunidad escuchar al doctor Alberto disertando sobre esta reforma de junio 2018. En realidad tuvimos dos reformas en el mes de junio. El 1 de junio, una reforma a la ley aduanera junto con otras leyes, y por ahí del 25 de junio la otra, que es la que nos ocupa. Es una reforma de un poquito más calado, y quisiéramos comenzar por ahí hablando de los cambios, Alberto, que consideres relevantes de esta reforma de junio 25 para abrir boca con este tema. Muchísimas gracias, Francisco. Fíjate que es una reforma, como tú dices, hubo dos. La importante fue la del 25 de junio, y yo te caracterizaría dicha reforma porque está muy bien intencionada. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Muy bien. O sea, dicen los franceses que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero bueno, esa es otra historia. Digo bien intencionada porque contempla algunas figuras que, si llegaran a funcionar, creo que pudieran ser estupendas, pudieran modificar nuestra concepción del derecho aduanero como la tenemos actualmente. Me voy a referir, por ejemplo, a algunas de ellas. Se habla de una nueva figura de agencia aduanal. Tú estás familiarizado con las agencias aduanales, pero la agencia aduanal, en la ley de antes de la reforma del 25 de junio, era un ente hasta cierto punto desvinculado de la figura del agente aduanal. Era una sociedad que él tenía derecho a constituir, los agentes aduanales tenían derecho a constituir, solamente para auxiliarle en el ejercicio de sus funciones. Su, digamos, valor agregado era de carácter administrativo. Ahí estaba el personal, ahí estaba el activo del agente, pero directamente la agencia aduanal no intervenía en absoluto desde la óptica de la ley aduanera en el proceso del despacho de mercancías. ¿No era un sujeto? No era sujeto, simplemente era una sociedad una creada forma de organizarse de la agente aduanal. Para auxiliarle a la agente aduanal. Entonces, si me permites la comparación, lo más cercano que nos podemos imaginar es la figura de la notaría y el notario. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, la notaría existe per se, y hay gente, y hay abogados, y hay secretarias, y hay toda una estructura detrás, pero quien da fe de los actos jurídicos es el notario. Física. Aquí sucede exactamente lo mismo. El agente aduanal es el que aparece en pedimentos, es el que ante la ley promueve el despacho aduanero de mercancías, pero pues en la vida real sería bastante improbable que un agente aduanal tuviera éxito tratando de atender por sí mismo a sus clientes y haciendo todas las gestiones y todos los pasos que se necesitan para el despacho. Lo que pretende hacer esta nueva ley es crear una figura un poco menos divorciada, en donde realmente sea la agencia aduanal la que lleve a cabo el despacho. Ah, muy bien. Es una buena idea
y sobre todo tiene un trasfondo de carácter patrimonial para los agentes aduanales. Como un velo. Más que un velo, tiene que ver con la sucesión. Ah, mira, muy bien. Porque el problema que tenemos con la figura del agente aduanal actual es que ha sido todo un drama. Durante alguna época de nuestra historia la patente se podía transmitir. Bien. Luego la ley lo prohibió de manera expresa, dijo la patente es personal e intransmisible. Ok. Se muere el agente aduanal, se acaba la patente. Ok. Luego vino una época en donde se les permitía designar a sustitutos, gente que podía reemplazarlo en caso de muerte, incapacidad, bueno, o retiro voluntario, que ahí es a donde estuvo la falla, porque eso del retiro voluntario se prestó a una serie de especulaciones bastante interesantes. Muy bien. Y en 2013, junto con esta reforma tan fuerte que tuvimos de IVA y todo esto, la ley aduanera también tuvo uno de los cambios más fuertes, que incluso me invitaron aquí, me hicieron favor de invitar a comentar en este mismo programa. Y en aquel entonces desapareció la figura de los agentes aduanales sustitutos, quedó derogada, y eso generó una tormenta porque hubo muchos que se quedaron a la mitad y que ya tenían al sustituto pero no había entrado en funciones, se generaron medios de impugnación, amparos. Al final la autoridad llegó a un terreno medio donde pactó con los agentes aduanales y les permitió terminar el trámite, los que lo hubieran iniciado. Eso te remite hasta decisiones de carácter familiar y patrimonial, ¿no? Porque hay muchas historias detrás de agentes aduanales que decían, pues es que mi sustituto ahorita tiene 20 años, ¿tú crees que le voy a dar la patente? Cosas por el estilo, ¿no? Bien, bien. Bueno, esta figura de la agencia aduanal lo que permite es que de entre los socios de la agencia aduanal surja al que reemplace al agente aduanal en caso de fallecimiento, incapacidad o retiro del agente aduanal. Oh. Y sería mediante un examen de oposición. El que esté más capacitado de los socios va a ocupar ese lugar. Entonces, es una buena figura. Pero te decía yo la frase de los franceses, porque pues, es una buena intención que no sirve en este momento para nada. Porque para que fuera posible que nosotros empezáramos a ver las primeras agencias aduanales con estas características, se necesita crear todo un andamiaje en el reglamento de la ley aduanera y en sus reglas. Y en este momento no existe. Entonces, como bien sabes, la ley solo tiene enunciados generales. Podrán crear una sociedad con estas características. Los socios tendrán estas características. Pero si yo en este momento voy al SAT y digo, quiero registrar una de estas nuevas sociedades, pues la respuesta va a ser, pues no podemos. Porque no tenemos todo el proceso del trámite. Y tiene que tener una autorización, ¿no? Sí, por supuesto. En lugar de patente, es autorización. Y uno de los requisitos, que ahí tiene un candado bastante interesante, es que tiene que ser una sociedad en donde por lo menos uno de los socios sea agente aduanal con patente. Bien. O sea, no puede llegar una empresa multinacional y fundar una agencia aduanal de la nada. Ok. La idea es buena, pero ahorita muerta, es letra muerta. ¿Te platico otra? A ver, espera, déjame digerir la primera. Sí, por Alberto. favor, las preguntas que quieres. Muchas gracias. Puede tener los socios que considere, pero mínimo debe de tener como socio a uno que sea agente aduanal. Así es. Muy bien. ¿Y qué pasa con la responsabilidad? Interesante porque es una sociedad civil. Sí, Ese claro. es un dato primero que debes de saber. De manera sorprendente, la ley dice que esta sociedad civil tiene que tener por lo menos activo fijo nunca inferior, de manera fija, nunca inferior a 500,000 pesos. Es una cantidad muy modesta, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro, o sea, pues, claro. pues, un auto de lujo. Ya le costó. No puedo decir marcas hasta aquí, más, pero- hasta más. Sí, no, pues vale más, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, el legislador consideró que esa era una cifra asequible, ¿no? Ahora, estos socios, lo único que sabemos, porque es lo que nos dice la ley, es que tienen que ser personas solventes económicamente. Uy, qué subjetivo. Pues más bien, si no hay una reglamentación y no hay unas reglas que me digan cuál va a ser el índice de calificación de la solvencia o los documentos con los que lo voy a acreditar, Es inútil. estamos en la nada, ¿no? Claro. Y esa es exactamente la situación de esta figura. Todo está en la nada. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, pero finalmente, como tú bien comentas, la idea es buena. Es buena idea por el lado de la protección al patrimonio de la gente aduanal. Claro. Es buena idea porque creo que se acerca más a la realidad cotidiana. Es bastante fantasioso pensar que los agentes aduanales
por sí mismos llevan a cabo las gestiones del despacho aduanero. Tienen que tener una infraestructura, tienen que tener personal en la cual se apoye. Entonces es como el reconocimiento del amaciato, o sea, ya esta relación ya todo el mundo sabe que existe, pero ahora ya lo aterrizamos en la ley de una manera más lógica, ¿no? Muy bien. Otra, Alberto. Otra, por favor. Vamos a hablar de otro cambio. Si te Con parece. todo gusto. Otro que también, es que ahorita además te voy a platicar de las que no están funcionando, pero que suenan como buenas ideas. Bien. Creo que es un buen punto porque vemos que la intención del legislador era bastante buena. Por ejemplo, se menciona dentro de la ley que va a haber empresas que tengan la capacidad de certificar la calidad, descripción, las características físicas inherentes a las mercancías para determinar el pago de contribuciones. El artículo 16C que no existía antes. Así leído, a mí el corazón me dio un salto de alegría porque te voy a decir que fue el fin de muchos problemas cotidianos que se generan en la aduana. La clasificación. Sobre la clasificación arancelaria, particularmente tratándose de mercancías que por su naturaleza tú no las puedes distinguir con tus sentidos. Requieren de algún tipo de análisis químico, físico, Claro. técnico. Claro. ¿No? Claro. Y pues, me presentas un polvo blanco cristalino y vacilador, pues yo te digo, puede ser azúcar o puede ser otra cosa, ¿no? O sea, Claro. imagínate que hubiera empresas, porque además el dicho de la ley en ese sentido es claro, son personas morales de carácter privado, porque van a tener autorización de las autoridades, que se van a dedicar a hacer este tipo de análisis y te van a decir que es tu mercancía. ¿A poco no se oye genial? Muy bien, muy bien. Sin embargo, en una reunión que tuvimos todavía con las anteriores autoridades, porque hay que ver que no hay que perder de vista que este proyecto es del sexenio pasado y que muchas de las reformas fueron canalizadas a través de diputados priistas. O sea, esto no tiene que ver Con el el nuevo gobierno que entró en funciones, lo cual es peculiar porque entonces están heredando una reforma que ellos no pidieron y que quién sabe si estén de acuerdo con ellos, ¿no? Bien, bien. Que ya de suyo complica No, pues sí, claro. Porque, aterrizar los temas. claro, o sea, esto que estamos hablando de lo que es letra muerta, pues si no es interés del nuevo gobierno promoverlo, en letra muerta se va a quedar. Y como tú dijiste, mucho se basa en las reglas de comercio exterior. Claro. No tanto en la ley aduanera. Tienes más contenido en las reglas que en la propia ley. Tú sabes que esa es la tendencia ahora en las leyes fiscales y administrativas, sí. tratar de delegar los aspectos puramente técnicos, más prácticos, más pragmáticos a las reglas, ¿no? Así es, así es. Entonces, reuniéndonos con las autoridades del sexenio pasado, ellos nos decían, cuando le dijimos, oigan, qué buena idea esto de que haya empresas que se dediquen a certificar las características cualitativas de las mercancías. Qué buena idea, ¿cómo se van a evitar multas? Y se voltearon a ver y dijeron algo así como, pues no era para eso. Perdón, entonces, ¿para qué es? No, es que es para la reforma energética. Nosotros queremos esta reforma en la ley por el tema del IEPS principalmente, porque como tú sabes, México finalmente adoptó las sugerencias de la OCDE con respecto a la reforma fiscal ecológica de la RFE y decidió gravar con tasas mayores aquellos productos que tienen un mayor índice o una mayor implicación en la huella de carbono. Entonces, que para eso lo querían. Ah, caray. O sea, para que se dedicaran Ya a te hacer cambiaron pruebas la sobre... esencia. No, pues a mí me rompió en el corazón. Sí, claro. Pero lo más sorprendente es que, ¿qué crees? Tampoco esto existe. Al no haber reglas, haber un reglamento, ahorita no ha habido una convocatoria y no hay nadie que pueda presumir que ya tiene una de estas empresas o que está a punto de formar una de estas empresas. No, pues no tiene sentido. A veces, también hay que decir que luego es medio mala suerte, ¿eh? Hay otros aspectos de la ley aduanera que son sumamente atractivos de esta reforma y que no se están concretando por circunstancias internacionales. México ya había logrado implementar con bastante éxito con los Estados Unidos de América programas piloto para el reconocimiento simultáneo de mercancías por parte de las autoridades de los dos países. Esto ya era una realidad. Ah, muy bien. Sí, en el Aeropuerto Internacional de Laredo, Texas, en la Garita de Otay en Tijuana y en San Jerónimo, Santa Teresa, en Ciudad Juárez. Iba bien y parte de un supuesto bastante lógico.
Tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con la política estadounidense y ellos con la nuestra. Nos podemos caer bien o mal, pero algo que, a menos que suceda un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, vamos a seguir siendo vecinos. Así es. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros por la vía terrestre. Claro. Entonces, más vale que haciendo un lado mezquindades, pues nos pongamos de acuerdo cómo conjugar nuestro trabajo en la frontera. Bien. Y ahí es a donde precisamente el principio es muy simple. ¿Por qué revisar tú de tu lado las mercancías y yo de mi lado las mercancías si nos podemos juntar los dos y una vez lo revisamos juntos? Oh, perfecto. Bueno, esto iba por muy buen camino, pero pues entonces llegaron las elecciones de aquí y llegaron las elecciones de Estados Unidos y llegó Trump. Y Trump en este momento está pasando por una encrucijada interesante. El hombre se quiere reelegir. Sí. Tú sabes que el éxito fue entre los votantes de la línea más dura, lo que le llaman la T invertida de los Estados Unidos, los estados del sur y del Middle America, del centro. Y entonces ellos quieren oír a un Trump que les dice que se iba a poner un muro. Entonces no se ve muy congruente que esté diciendo por un lado adelante con el muro y por otro lado esté construyendo una aduana con México. ¿Sí me explico? Entiendo. Porque de hecho esto va más allá. Incluso el artículo 144 de la ley aduanera, ya reformada ese 25 de junio para entrada en vigor el 22 de diciembre, utiliza una expresión sumamente interesante. Dice aduanas yuxtapuestas. Yuxtapuestas. O sea, realmente que ya pudiéramos empalmarnos y compartir instalaciones aduaneras con los estadounidenses. Qué interesante. No mucho, pero pues ahí por un factor externo, pues ahorita está en stand-by. Estamos esperando a ver qué puede suceder. A ver, Alberto, dentro de ese también ¿cuál es la visión que tiene primero el legislador y luego el que va a aplicar la ley, en este caso aduanas? En un caso también específico, que quisiera preguntarte si se está llevando a cabo o no y cómo. En la responsabilidad relacionando con IMEX. Porque dice, oye, es responsable tu proveedor. Pero luego vamos a pensar en la industria automotriz, ¿no? Claro. Tienes aquí 10 proveedores que van brincando uno con otro antes de que se realice la exportación. Y claro, eres responsable. ¿Somos todos responsables? Sí, ahí te voy a decir que esa es una de las reformas que sí ya podemos considerar que está operando plenamente. Entonces ya no es de las de sí existen pero no existen, sino esto es de las de existen y las empresas tienen que saber que existe. Eso, ya me salté ahí una, pero adelante. Está bien, reformas al artículo 53 de la ley aduanera. El artículo 53 establece la figura de la responsabilidad solidaria, como tú bien sabes. Y una de las que menciona, que a mí siempre me llamó la atención y que ahorita me tiene preocupado y que yo no sé si las empresas IMEX están alcanzando a dimensionar de manera correcta, es que dice que es responsable solidario el que transfiera mercancías en los términos dispuestos en la ley y su reglamento. Entonces, esto en buen español quiere decir que, como tú sabes, la esencia de las IMEX o su éxito va en función en la construcción de cadenas productivas. Me gustó que citara la industria automotriz porque desde el punto de vista de nuestros escuchas, de nuestros televidentes, es algo muy asequible de comprender, ¿no? O sea, las armadoras de autos arman autos. O sea, ellos no fabrican las cosas de las que están hechas los autos. Claro. Ellos se limitan a poner juntos la carrocería, los asientos, los vidrios, todo. Acopian todo eso. Así es. De hecho, por eso suele ser recibido como una auténtica bendición la industria automotriz como inversión extranjera en un país porque genera o detona toda una industria indirecta alrededor y toda una cadena productiva. Entonces, supongamos que yo soy una empresa que me dedico a importar acero para convertirlo en tubos, vamos a ponerlo a nivel más sencillo, tubos de un calibre tal que pudieran servir para mofles. Okay. En el mundo ideal, yo se los voy a vender a la empresa que fabrica los mofles mediante una operación virtual. Vamos a suponer que las dos somos IMEX, le transfiero las mercancías y además el tema del acero no es particularmente ocioso, mi ejemplo, porque el acero es sumamente sensible en nuestro país. Claro. Tiene regulación especial desde el punto de vista de la ley aduanera, del decreto IMEX,
está Y una sujeta a avisos volatilidad automáticos. tremenda, ¿no? En Terrible, precios. terrible, terrible. Pero así, si me dices qué es de lo más terrible en regulación en este momento en las aduanas, el acero está en la lista sin lugar a dudas. Entonces, esta empresa fabrica tubos que son idóneos para fabricar mofles. Se los transfiere a la moflera. En el mundo ideal, la moflera se los va a transferir a la industria automotriz. Bien. Con esta reforma, aunque yo ya le haya transferido físicamente los tubos a la moflera, del acero que yo importé temporalmente, aunque yo haya elaborado un pedimento de manera correcta con todas las disposiciones del reglamento y las reglas, que en principio eso serviría ya para descargar esa mercancía dentro de mi programa IMEX, para tener acceso a una tasa de IVA tasa cero conforme al artículo 29 de la ley del IVA. Una transferencia perfectamente prevista en términos del artículo 112 de la ley aduanera, de las reglas, la 4319, capítulo 5.2, todas estas de las reglas en materia de comercio exterior. La gente decía, yo ya transferí, hasta ahí llegué. Con esta reforma, si el de los mofles se desaparece, la autoridad puede venir conmigo y exigirme que dónde está el acero. Por eso la pregunta. Está por terrible. Eso la pregunta, por eso la pregunta, porque según Dirección de Aduanas, en una charla no formal, digamos, amable, así. Efectivamente, no quiero decirte algo que no es. Y además en redes sociales, ¿eh? O sea, está en redes sociales, no la estoy yo inventando. Sí. No. Cuando el primero entrega al segundo y el segundo entrega al otro, ya el primero ya no tiene responsabilidad solidaria. Nada más dije, eso ¿en dónde dice? ¿En dónde dice claro, que no? Claro. Eso era posible antes de la reforma. Pero después ya no. Pero después de que entre en vigor, a partir del 22 de diciembre, esa afirmación no es correcta. Es lo que estoy escuchando ya es más a fondo. No, Qué grave, ¿no? Qué y grave. además, algo que yo hago mucho énfasis con mis alumnos y con los escuchas y con los clientes, les digo, a ver, dígame usted qué entiende por responsabilidad solidaria, y la mayoría de las personas la confunde con la subsidiaria. Sí. Primero si el otro no tiene, entonces me vienen a cobrar. No, No, funciona así. Solidario es a quien él quiera. el acreedor le puede hacer exigible la obligación al deudor que elija. Sí. Es una definición muy poco ortodoxa, a lo mejor la que estoy citando, pero creo que para efectos de teoría de las obligaciones se comprendería, ¿no? Entonces, a mí me parece, entiendo el porqué. Como se dice entre juristas, la ratio legis, la razón del legislador, se debe a que hubo unos fraudazos en materia del programa IMEX en sectores como el textil, el del acero, que no, por eso mi ejemplo no fue ocioso. Por ahí se dice que se perdieron 17,000 toneladas de acero en virtuales, que llegaron así al último de la fila, era un cuartito de 2x2, y dije, oiga, ¿aquí es la empresa donde está el acero? Pues no, nada más estoy yo que soy el representante legal y me pagan por ser representante legal, ¿no? Qué caramba. No, terrible. Y lo malo es que esto está generando además una especie de animadversión. Tengo que decir que tengo alumnos en una universidad donde, no voy a decir en cuál, en una universidad donde doy clases, tengo alumnos que trabajan en la AGACE, en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Y ellos ya todo lo que huele a IMEX lo ven con una desconfianza absoluta. Entiendo. Se me acercan en los recesos y me dicen, oiga, es cierto que hay una cosa que se llama IMEX de servicios, pero no me queda claro, eso suena como un fraude, si no están transformando nada. No, a ver, mi chavo, ven, tranquilo. Es como la lucha del bien contra el mal. La Secretaría de Economía quiere abrir programas IMEX porque ese es un indicador de desarrollo económico. Claro. Y el SAT los quiere cerrar porque es un dolor de cabeza para la recaudación. Entiendo. Tiene que haber un justo medio. Yo creo que ahí, en este sexenio, se tienen que poner muy de acuerdo la jefa del SAT con la secretaria de Economía. Claro. Tienen que hacer un trabajo muy cercano, porque ni es caer en la confianza que termine en una evasión fiscal asquerosa como la que vimos en esos casos, ni tampoco es cerrar todas las puertas al grado de que el día de mañana ya nadie quiera ser maquilador o exportador en nuestro país. Claro. No, qué interesante. Gracias por la acotación, porque te digo que
lo escuchas y te quedas con la duda, bueno, empieza aquí la responsabilidad, aquí se queda o va caminando, ¿no? Y vamos caminando todos en el proceso, ¿no? Era esa Claro, yo creo que lo que tenemos que hacer todos y tenemos que ser muy cuidadosos es, aunque quien esté apareciendo, o por lo menos yo así lo veo, no sé tú qué opines, aunque quien esté apareciendo en los medios, en redes sociales, sea un funcionario, yo sí, perdón, digo, no, por supuesto. Aguántate a que salga en el diario, de veras. Sí, claro. Porque tú sabes que los procesos de comunicación dentro de la autoridad a veces son complicados, ¿no? Y además no necesitamos que la persona que esté al frente sea un experto en la materia. Yo creo que lo que tiene que tener es una visión ejecutiva. Claro. Lo que estoy tratando de decirle a mis amigos es que no se vayan con la finta, siempre se vayan a la fuente originaria y desde luego eso es estudiando los ordenamientos jurídicos, ¿no? Perfecto. Esa era precisamente la intención, porque en nuestro gremio de contadores somos muy dados a eso. Por eso quise hacerte la pregunta así precisa claro. Y la fuente precisa para que me ayudaras a que la gente entienda que no basta con que lo escuchemos, ¿no? Claro, es muy delicado. La y sobre todo nosotros que tenemos la función de aconsejar a contribuyentes, de guiar empresas, que de alguna manera somos responsables del derrotero que puede tomar la inversión, ¿no? de los empresarios. Pues pies de plomo y siempre remitirse a la fuente jurídica original, ¿no? Perfecto. Pero me salté, Alberto, una. Adelante, ¿Por favor. ¿Por qué no continúas con las que no se pueden aplicar? Ya llevabas 2. Mira, básicamente yo más, si quieres. te voy a decir una más que distingo, que no es que no se pueda aplicar, sino que de momento no la estamos viendo reflejada en la realidad. La ley fue reformada de tal manera que ahora la forma de autenticación que tenemos ante el SAT queda sumamente abierta. Tú estás perfectamente familiarizado con el concepto de la fiel, de la fea, yo digo que es una historia tragicómica, digna de un guión de Yolanda Vargas Dulce, porque es la que nació fea, pero luego se hizo fiel y ahora ya ni fiel es, ¿no? Porque ahora se llama firma, ¿no? Bueno, la ley quedó redactada de tal manera que dice que el contribuyente podrá transmitir la información por medios electrónicos y podrá autenticarse por cualquier otro medio tecnológico. Ah, caray. Yo creo que eso fue un acierto. Sí, pero... Porque así ya el día de mañana se inventan algo mejor. Por ejemplo, si tú te metes al sitio web de la Agencia Tributaria Española, vas a ver que ellos trabajan, en lugar de con 2 archivos, la combinación de los 2 archivos de la fiel, que es el SER y el KEY, ellos trabajan con certificados preinstalados en el explorador. Es otra manera de matar las pulgas. Si el día de mañana esa forma prueba de ser más efectiva, entonces vamos a poder hacer la transición sin tener que promover una reforma en la ley o sin tener que esperar que haya 700 colegas mañosos que promuevan una impugnación porque ya no se apega, el certificado ya no se apega a la descripción técnica de la ley, ¿no? Que tú lo sabes que así somos. Claro, o sea, entiendo. Y de alguna manera nuestro gremio, pues así tiene que ser creativo, tiene que ser combativo, tiene que ser analítico. Entonces tú sabes que sale una reforma y al día siguiente hay 100 amparos, ¿no? Sí. Porque es que ya no se apega a lo que dice la norma jurídica. Aquí lo dejaron lo suficientemente abierto como para que el día de mañana el SAT lo cambie y no hay ningún problema. Pero ahorita eso no significa nada porque no tiene un aterrizaje en la realidad. Una regulación específica. Así es. Pero bueno, hablando de ese tema, Alberto, creo que hay algo, importante en la reforma. Sí. Y relacionada con la del 9 de diciembre de 2013. Correcto. Que es hablar en específico de medios electrónicos, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es ahí la reforma? Fíjate que lo que sí se percibe, digamos, y que destaco, es el papel preponderante y el reconocimiento dentro de la ley del CFDI, con su complemento de comercio exterior para las exportaciones, que como tú sabes, estricto sentido, solo estaba contemplado antes en reglas. Ahora ya se reconoce dentro del artículo 59 de la ley aduanera, que habla de las obligaciones de los importadores y exportadores, que ese es un cambio importante. Ese artículo solo era para importadores antes de la reforma, ahora es para importadores y exportadores. Ya se reconoce ahí el CFDI. Se crea una fracción quinta donde se obliga a las empresas a llevar un archivo electrónico
con los documentos que se hubieran transmitido anexos al pedimento a través de la ventanilla digital de manera exprofesa. Se le da la posibilidad a los importadores de guardar la manifestación de valor, que es un documento que tienen que generar para darle el valor de las mercancías a la agente aduanal para que lo declare en el pedimento, guardarlo de manera digital, es la primera vez que tenemos esa posibilidad. El archivo sigue siendo, en términos del artículo 6 de la ley aduanera, esencialmente mixto, pero si tú me dijeras que desde el punto de vista tecnológico y de transmisión electrónica de información, ¿cómo califico esta reforma? Yo digo que está caminando hacia el lado correcto, que es llegar a una aduana completamente paperless y cuando se puede humanless. Y ahí te voy con otra. Ya a partir del año pasado, en las aduanas del país, el mecanismo de selección automatizado se activa mediante un documento que se llama DODA, Documento de Operación para el Despacho Aduanero, que tiene un código de barras bidimensional como los que encontramos en los anuncios, en la publicidad en la calle, que permite acceder al resultado del mecanismo de selección automatizado y por lo tanto ver si ese embarque fue revisado o no por las autoridades. Bueno, eso ya está reconocido en la ley. Ah, bien. O sea, es tecnología. Y no solo eso, ya está reconocido en la ley el paso siguiente que conocemos con el nombre de PITA, que es la posibilidad de activar el mecanismo de selección automatizado sin absolutamente ningún papel, sino utilizando un medio tecnológico lo más parecido que te puedas imaginar a un TAG, como los que accedemos en las carreteras, a las de peaje, para los ¿no? segundos pisos. Aquí. Los segundos pisos aquí en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, pues así va a ser. Va a haber un tag con la información de todo el pedimento y ese va a activar el mecanismo y dependiendo del resultado se va a levantar una esclusa que te va a mandar a revisión o que te va a mandar a que te vayas a la carretera. Así de sencillo. O sea, y eso ya está en la ley. Y está funcionando actualmente ya de esa manera. Está implementándose de manera muy exitosa. De hecho, el tema PITA ya tuvo pruebas exitosas en la aduana de Querétaro. Ya hubo una agencia aduanal que funcionó completamente con PITA y fue exitoso. Y en cuanto al código de barras bidimensional, ya está operando en absolutamente las 49 aduanas del país. Eso ya está sucediendo en este momento. ¿Y el pedimento ya está digitalizado totalmente? Digo, ya, en estricto sentido, a raíz de la reforma de diciembre del 2013, pues es un documento electrónico, ya no tiene que tener una existencia física. De tal suerte que el que suele entregar el agente aduanal impreso o a través de un archivo PDF es un documento meramente de cortesía. Ahí sí te tengo que decir que nuestras autoridades han dejado pendiente un tema que yo considero de vital importancia. Y es el homologar el archivo oficial del pedimento. Ah, ok. O sea, todos nosotros estamos perfectamente sintonizados con el tema de que cuando hablamos de un CFDI, el archivo bueno, el importante, es el XML. Correcto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. En el pedimento no hay un XML. Ah, caray, mira. No hay. Entonces eso el pedimento es una transmisión que está ya en la nube, pero si yo lo quiero bajar y decir, este es mi archivo bueno, eso no existe. O sea, yo creo que las autoridades aduaneras tendrían que crear un repositorio, como el repositorio del CFDI. Correcto. Para que los contribuyentes pudieran ver con su fiel o probablemente la contraseña los pedimentos que les son atribuibles tanto de importación como exportación y su contenido. Y yo creo que eso además le facilitaría horrores la labor fiscalizadora a la autoridad. Claro. Porque resulta que la información de los pedimentos se transmite a unos sistemas arcaicos que cuando tú pides que te entreguen los listados de operaciones atribuidos a una empresa, te los entregan en unos archivos horrorosos que los tienes que convertir a Excel. Y no actualizados, creo. Traen como un mes o dos de desfase, más o menos, ¿no? Entonces, en cambio, si fuera un repositorio, como es el caso del CFDI, tú podrías ver en tiempo real tus operaciones. Yo creo que la razón es más económica y política que tecnológica. Yo no creo que con la tecnología que tiene en este momento el SAT para el CFDI no tengan la capacidad de hacer un repositorio de pedimentos. Claro que sí. Sí. O sea, imagínate nada más la cantidad de transacciones por facturas que tramitan todos los días. Y decir facturas por hablar en términos generales, pero ustedes saben que son CFDI de ingresos, de egresos, de anticipos, nómina, traslado. Son millones de transacciones que se están procesando a nivel central.
¿Me quieres decir que de veras no pueden hacer lo mismo para pedimentos de importación y exportación? No, claro que lo pueden hacer. Entonces es un tema ahí pendiente, ¿no? Correcto, correcto. Pero qué interesante porque al hablar de que es un documento electrónico no quiere decir que sea un CFDI de los que normalmente manejamos. No, por lo que tú dices. está en el que aire, ahí en la nube. O sea, la autoridad recibe la transmisión por parte del agente aduanal que se conecta al sistema a través de un prevalidador y de un validador, que son respectivamente un particular y la misma autoridad. Ellos reciben toda la información inherente al pedimento y la almacenan. Pero yo si quiero que me den así mis archivos, no hay. Qué cosa. Y bueno, hay un punto también nada más. He escuchado porque yo no lo hago, por eso digo que he escuchado, que hay muchos problemas con el complemento de comercio exterior. ¿Tú qué experiencia así? Nada más de la mano, para que la gente no se sienta angustiada. ¿Me puedo pronunciar? Despláyate, por favor. Lo primero que te tengo que decir es, pocos casos he visto dentro de nuestra legislación, a lo mejor tú sabes otros mejores, en donde la gente haya sido tan decidiosa en llevar a cabo una obligación. Okay. O sea, todavía días antes de que entrara en vigor, después de la enésima prórroga, la gente estaba diciendo, ¿pero sí va en serio? Yo lo que te tengo que decir es que el complemento de comercio exterior, digamos, el concepto del complemento de comercio exterior, a mí no me parece algo descabellado. Bien. A mí me parece es algo que es asequible, que se puede lograr, que tampoco involucra una tecnología reservada para las grandes empresas o para un costo demasiado elevado. Ahorita la mayoría de los packs ya te ofrecen automáticamente el complemento. Claro. Y ahí es a donde voy a la ironía. ¿Sabes a dónde es a donde he encontrado más problemas? Con las empresas muy grandes. Porque los chiquitines y los pymes... Cumplen. Pues sí, porque entran a su página de su proveedor, el que sea que tengan, el pack que ya tiene desarrollado el complemento, y pues lo cumple. Chueco derecho lo cumple, ¿no? Pero cuando te hablas de los grandes exportadores de nuestro país, todos ellos tienen un sistema tipo SAP. Que su ERP no les permite, que su ERP no es compatible. Y no hay manera, y que vale $1,000,000 hacer una modificación, y que esto, y que el otro, y que no hace nada. Todavía, no me lo vas a creer, pero ahorita yo tengo empresas conocidas, grandes, muy grandes, clientes del despacho, que todavía no lo tienen. Y que le están apostando al, pues, en nombre sea de Dios, y a ver si no nos metemos en ¿Y si una pueden bronca. hacer el despacho? Pues recurren a una serie de estratagemas y de mentiras que no te voy a contar. No, pero bien, sí. Mejor no me digas. Mejor no te digo, así es. A ver, Alberto. Y si me permites... No, por supuesto. Sobre todo el origen del problema del complemento de comercio exterior no es informático, es jurídico. Caray. A ver. A la mayoría de los amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en redes sociales, no les acaba de quedar claro el concepto de enajenación del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. El 99.9% de las personas piensa que enajenar es un sinónimo inequívoco de vender. Ya te entendí. Entonces, cuando les dices que tienen que hacer un complemento de comercio exterior por mandar mercancías a título gratuito al extranjero, pero que ellos están otorgando como muestra su obsequio, si ellos dicen, porque no estoy vendiendo. No estoy vendiendo, ok. No, porque no estoy vendiendo. Ok. Y ahí se necesita, para comprender el artículo 14 del código, se necesita sentar en una mesa al abogado y al contador. Si tuviste la bendición de hacer las dos cosas, puede ser que te vaya mejor. Y que lo entiendas un poco más. Y que lo entiendas un poco más. Porque por un lado, tienes que tener la visión del contador, literalmente, imagínate las 3 de mayor. O sea, si está saliendo de mi inventario, lo estoy enajenando. Correcto. Si nunca formó parte de mi inventario, no lo estoy enajenando. Con que entendieran que es transmisión de propiedad. Ya con eso. Con eso estaríamos todos del otro lado. No, yo ya con eso. O sea, hay gente que todavía lucha a brazo partido por decirme, es que yo no estoy obligado a dar CFDI porque yo no vendo. Pero estás transmitiendo propiedad, lo estás otorgando a título gratuito.
Sí, pero no vendo. No, a ver, acá está el 14 del código. ¿Dónde dice venta? Sí, eso cuesta trabajo. Pero fíjate qué buen tema tocas, que eso nos daría para trabajar un tema, un día, digo, Claro. una charla completa. Mira. Claro que sí, encantado. Ese tema de la mano con otro que los agentes aduanales manejan mucho. Ajá. Oye, tráete mi mercancía y te cedo los derechos para que tú lo importes. Claro. Y le dices, oye, espérame. La cesión es un accesorio de un acto jurídico. Claro. ¿Cuál fue el acto jurídico? Es una enajenación. Correcto. En su caso. Claro. Y le dices a la gente, Donald, tú tienes el inventario. No. No. Ya lo cedí. Exacto. Yo nada más lo hice para traerla, pero no, yo no tengo por qué facturarle. Claro. Y, es muy común. Pero es algo que no quiero ahorita robar tiempo de esto tan importante que nos falta ver, pero me llamó la atención que es muy común esa práctica y que ojalá podamos platicar. Claro, ojalá. Si me aguantan aquí otro día, nos venimos a echar una platicadita. Te aguantaremos todo el tiempo que quieras. Claro que sí, con todo gusto. Pero muy bien, entonces esa parte de los medios electrónicos. ¿Y cómo queda yo creo que es mal llamado, Alberto, tú me vas a decir si es o no, la figura de la importación a través de representante legal? No, esa queda igual. El representante legal, el nombre es correcto, ¿eh? No debe ser apoderado. No, es que, a ver. A ver, platícame. En diciembre del 2013 hubo una gran reforma en donde se derogó de todo un título de la ley que hablaba de apoderados aduanales y se creó la figura del representante legal aduanal. ¿Qué hay detrás de esto? Y si lo quiero poner en palabras muy sencillas para el auditorio. En lugar de tramitar los despachos aduaneros a través de un agente aduanal, que es una persona independiente a ti, que tú tengas un empleado designado por ti, perfecto, que se dedique a hacer los trámites ante la aduana para importar o exportar mercancías. Sigue siendo aplicable. Antes se llamaba apoderado aduanal, ahora se llama representante legal aduanal. Okay. De hecho, si nosotros vemos el artículo 40 de la ley aduanera, la estructura, la redacción nos da la impresión de que esa es la primera opción, despachar por ti mismo, y si no puedes, entonces a través de agente aduanal. Bien. La historia detrás tiene que ver con algo que platicábamos antes de que entráramos al aire y es Kioto, que decíamos, ¿no? Bien. Convenio de Kioto. México es miembro de la Organización Mundial de Aduanas. Y lo que, digamos, ¿cuál es el sueño de la ONU? Que no haya guerras. ¿Cuál es el sueño de la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas? Que se homologuen todos los trámites aduaneros en el mundo. O sea, la idea, si se dice es así, el momento ideal de esta organización internacional es el día en que en cualquiera de los 200 países del mundo una importación o una exportación se haga exactamente igual. Porque le apuestan a que cuando eso suceda, para bien o para mal, tú vas a tener una previsibilidad del trámite. Claro. Ya no vas a poder, como país, mañosamente argumentar trámites aduanales para frenar ciertas importaciones. Todos vamos a estar sujetos a lo mismo. Okay. México se ha resistido sistemáticamente a la aplicación de una ley modelo que conocemos con el nombre del Convenio de Kioto. Esto viene a cuento porque nuestro nuevo administrador general de aduanas viene acompañado con una serie de académicos que son muy partidarios del Convenio de Kioto. Bien. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, lo del representante legal aduanal fue una pequeña concesión que dio México ante la OMA para que vieran que aunque no estamos adoptando el Convenio de Kioto, nos estamos kiotizando. Esa es una palabra, sí, es una palabra que incluso le oí directamente al aquel entonces administrador general de aduanas y me causó mucha gracia. No somos Kioto, pero nos estamos kiotizando, ¿no? La verdad es que esta figura ha sido hasta el momento un fracaso rotundo. Y la razón por la que es un fracaso rotundo es que llega a nuestra legislación en un destiempo desde el punto de vista de la ciencia administrativa. Hoy en día, ¿qué quieren hacer todas las empresas, particularmente si son grandes? Quieren outsourcear.
sea, yo no quiero tener un departamento de aduanas, yo no quiero tener que tener una oficina en cada una de las aduanas por la que despacho. Pensemos que una aduana grande, una empresa grande puede tener trabajo por aduana de Nuevo Laredo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Veracruz, Manzanillo. Tú dime, ¿quién de veras va a tener la disposición de tener una oficina en cada una de esas aduanas con personal para que vaya físicamente a atender los embarques? No, muy pocos. Muy pocos. Pemex, ¿no? Claro, los amigos de Pemex, que si me están viendo les mando un saludo muy cariñoso. Ellos sí, pero porque ellos tienen toda una tradición desde tiempos inmemoriales de tener apoderados aduanales, que era la figura anterior al representante legal. Y de hecho ahora con toda la reforma energética y con la creación de los organismos productivos del Estado, lo que hizo la ley es que le subrogaron los derechos y ahora los que antes eran apoderados ahora son representantes legales aduanales en Pemex. Okay. Que ahí salieron medio perdiendo porque el otro día te contaré que la ley tiene una trampa mortal por ahí. Volviendo al 53 y a la responsabilidad solidaria, el representante legal aduanal es responsable solidario de las contribuciones. Ah, caramba. Entonces no está tan padre. O sea, imagínate que tú eres empleado de una gran empresa. Mejor digo, no. Pues mejor no le entro, mejor ¿no? No le entro, claro. Entonces, mira, por un lado está el tema de la responsabilidad solidaria, que luego a nivel reglamento de la ley aduanera dijeron que dice mi mamá que siempre no, pero tú sabes que hay una supremacía de la ley. Claro. Si la ley dice que sí y este dice que no, pues bueno, ¿no? Adiós. Segundo, está el tema del outsourcing, o sea, outsourcing del día de veras, ¿no? Acuérdate que el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y malo, ¿no? Entonces, el bueno, ¿no? O sea, yo soy una empresa que no quiero tener que formar a mis propios policías, que no quiero tener que formar a mi departamento de limpieza y que menos voy a querer tener la infraestructura de tener oficinas en las aduanas con gente para que saque mis embarques. Claro. Por eso ha sido un fracaso. Ay, caray. Muy bien. ¿Y en el despacho aduanero hay algún cambio importante? Bueno, básicamente lo que ya estamos empezando a ver desde ya es, número uno, el énfasis en la cadena de suministros y la seguridad. Ya este año ya se reconoce los candados electrónicos con GPS dentro de la ley. Ah, mira. Sí, eso es pura tecnología, o sea, sí, tecnología de punta. Ajá. Para localizar desvíos o intrusiones dentro de la carga. Tú sabes que ese es uno de los grandes temas, ¿no? En la actualidad. Sí, que claro, ya es más triste y más peligroso que te pongan cosas en tu embarque a que te las quiten, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. O sea, ya es peor. Te pasa como en el equipaje, ¿no? Sí, es peor lo que te ponen que lo que te quitan, ¿no? Sí, o sea, ay, me volaron la loción, bueno, bendito sea Dios, ahí pare, ¿no? O sea, no te pusieron nota. Sí, me apareció otra locioncita, y ¿no? en polvo. Sí, claro, ¿no? ¿Para qué quieres? Siempre, a mí siempre que alguien me conoce, oye, ¿a qué te dedicas? Pues aduanas, ¿no? O sea que tú eres como el de Alerta Aeropuerto, la serie que sale en la tele. No, o sea, no. Pero no bueno, reviso todavía ese grado. No, pero bueno. El caso es, yo te diría también, y me llama mucho la atención el tema de, como decíamos, el mecanismo de selección automatizado, la posibilidad de que ya sea a través de medios muchísimo más sofisticados, no con papel. Me llama mucho la atención también la consolidación del esquema de la ventanilla digital. La ventanilla digital llegó para quedarse, no va a haber otra, no nos vamos a regresar nunca al papel. Bien. Esto ya va a ser netamente electrónico y al contrario, yo creo que todavía vamos a llegar a un punto en donde verdaderamente ya no va a haber absolutamente ningún papel que utilizar en una operación de comercio exterior. Bien. A grandes rasgos te diría eso. ¿Qué hay de una disposición, Alberto, creo que del artículo 2? No estoy seguro, son definiciones. Es correcto. Que las multas ya no van a ser sujetas a actualización. Está en el 5. 5. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, está muy bueno. No, a ver, bueno, eso fue producto de una serie de impugnaciones, netamente, ¿no? Como tú sabes, cuando las contribuciones se basaban cuando las multas se basaban en contribuciones omitidas, lo que hacía la autoridad, conforme a la misma ley, era que primero actualizaba los montos y sobre el monto actualizado calculaba la sanción. Así es. Ahora la ley lo prohíbe de manera expresa. Bien, debe ser histórico. Así es. Las multas van a ser sobre el adeudo histórico. Eso está bien, ¿no? Sí, es en el 5 de la ley. 5, correcto. Muy bien. Y en relación a
a los contribuyentes que les quieran resarcir el haberle decomisado. Ya existía, la y figura. enajenado. Yo pude ver que varias personas lo comentaban así como un gran hallazgo. Es un tema que vamos a ver en qué termina, porque es un tema de redacción y de ciertas palabritas claves. Hay dos temas. Uno, el embargo precautorio de bienes. ¿Sí? En donde ahora la ley dice, pues en estricto sentido, yo solo te tengo que embargar los excedentes cuando se trate de mercancías excedentes. Okay. Eso ya existía para las empresas IMEX. Era un beneficio que se les otorgaba en la ley anterior. Bien. Pero luego está lo que me estás diciendo en este momento. O sea, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de una mercancía que es perecedera, explosiva, contaminante, radioactiva, que está en depósito ante la aduana? Y entonces nos la embargan por un proceso administrativo y luego prueba el contribuyente que la autoridad no tenía razón para llevar a cabo ese embargo precautorio. Me tienen que resarcir el valor. Eso siempre ha existido. Lo que está en discusión es a qué valor, si histórico o actualizado. Okay. Y la nueva interpretación que le están dando a la ley es que sobre montos actualizados. Muy bien. Pero por ahí hay 2 o 3 juristas que le dan una lectura alterna y dicen, no, está peor, porque te refiere al concepto de precio de mercado y no al valor de transacción, que es al que tú lo compraste. Traen un relajo, yo creo que es un tema de definiciones. Y dentro de ese mismo, Alberto, ¿qué pasa si la vende la autoridad? No, la tendencia generalizada, y esa fue una de las reformas que se propuso en este año y que se viene cocinando, digamos, ya desde hace tiempo, en el artículo 32 de la ley aduanera. La autoridad aduanera ya no quiere andar de vendedora y mucho menos andarle pasando la pelotita al SAE, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, tratándose de las aduanas. La experiencia nos ha demostrado que las personas que tienen una concesión o autorización en términos de los artículos 14 de la ley, o sea, los que conocemos con el nombre de recintos fiscalizados, estos particulares que se dedican al almacenaje, manejo y custodia de mercancías, lo que menos quieren es pasar por el show de los remates de mercancías que caían en abandono. Porque así era la ley antes. Antes decía, bueno, las mercancías que caigan en abandono, el fisco federal se va a acercar, va a elegir aquello que se considere útil para poderlo asignar a través del SAE. Y todo lo que no, se va a voltear con los recintos fiscalizados y le va a decir, bueno, pues tu bronca, ¿no? Y tú lo tienes que sacar a remate. Era un fiasco eso, porque de aquí a que se organizaban los remates y tú sabes que eran al moneda pública, al moneda a la baja, no acababan recuperando la cantidad suficiente de dinero, no lo hacían lo suficientemente rápido. ¿Qué es lo que más quiere el recinto fiscalizado? Su espacio. Okay. La reforma lo que plantea es que predomine la destrucción de mercancías por encima del remate. Ahora una mercancía cae en abandono, se le da una notificación por última ocasión al contribuyente, no se las lleva, se le autoriza al recinto fiscalizado a destruir la mercancía. Porque aunque no lo creas, es más productivo para el recinto fiscalizado destruirla que andar promoviendo almonedas. Claro, definitivamente. Así es. Entonces ya se evitaron eso del que si la había enajenado el SAE y tienes que indemnizar porque a lo mejor en un juicio te habían obligado te tenían que resarcir. Sí. Y decían que era el precio en que había vendido el SAE. Sí, claro, había una interpretación espérame, ahí del precio de venta. Pero vendió a un precio de remate. A la baja. A la baja. Así es. Y entonces ahí pues no era... No, ya eso se va a acabar porque ahora la tendencia es esa. Mercancía que no se despache en los plazos previstos dentro del artículo 29 de la ley aduanera para considerar que existe un abandono de carácter tácito, es mercancía que se va a destruir. Punto, se acabó. Todavía tengo varios temas, pero quisiera preguntarte antes de esos temas que ya probablemente no alcance el tiempo. Por ahí escuché que hay una propuesta de una nueva modificación a la ley aduanera. Sí. ¿Qué hay de eso? Alberto? Pues sorpresivo, ¿no? Ya llevan bastante tiempo que nuestro administrador general de aduanas convocó a varias cámaras, asociaciones, pues a darles ideas acerca de una reforma integral de la ley y como es natural, cámaras, asociaciones de carácter empresarial, la misma CAREM,
pues volaron, se apresuraron a dar sus propuestas de reforma. No todos los días tenemos la buena noticia de que la autoridad que se encarga de ejecutar la ley te diga, oye, ¿cómo en qué quieres que cambie la ley? Claro. Es una maravilla. Es una buena noticia. Sin ir más lejos, la ley aduanera que nos rige, que data de 1996, fue producto de un trabajo durante 1994 y 95 de un órgano esencialmente de carácter particular que trabajaba con la Secretaría de Hacienda y que se llamaba el Consejo Asesor Fiscal, en donde íbamos las personas, yo iba representando a un sector empresarial, y entre todos redactamos la ley aduanera como tú la conoces ahora. Así surgió la ley aduanera. Qué bien, qué bien. Desde luego, siguiendo las directrices que nos marcaban los organismos internacionales, pero básicamente era de inspiración nuestra. Qué bueno. A mí me tocó la parte del depósito fiscal, por ponerte un ejemplo, y esa es una parte que yo trabajé. Muy bien. No todos los días tienes esta bendición. Tú sabes que lo que caracterizó a los sexenios siguientes es que, bueno, pues más bien nos dan a conocer las reformas y la puedes ir siguiendo en Cámara de Diputados. Tal vez haya un cabildeo por parte de las facciones interesadas, que ahí tenemos el problema de que la actividad cabildera ni siquiera está bien normada dentro de nuestras leyes, no está en estricto sentido prohibida, pero tampoco está plenamente normada. Se ha hablado mucho de especulación en ese sentido. Y imagínate que ahora se acerca el administrador general de aduanas y les dice a todas las cámaras empresariales y patronales, los escucho, ¿qué quieren? Oh, muy bien. Pues obviamente se alborotaron como no tienes una idea y llovieron las propuestas. Sin embargo, en los días más recientes, el mismo administrador general de aduanas ha hecho referencia a que desea adoptar el modelo de Kioto. Otra vez el modelo de Kioto. Otra vez el modelo de Kioto, y que su énfasis va a ser en la seguridad. Ok. Lo cual suena bastante bien si no fuera porque somos un país que depende de manera excesiva de la recaudación aduanera. Ok. Porque fíjate, esa es una fórmula que pueden probar nuestros amigos que quieran estudiar acerca del tema. Mientras más consolidado, más maduro es el sistema fiscal de una nación, menos depende de las aduanas. Okay. Es que las aduanas son una forma fácil de recaudar, porque finalmente estás obligando al sujeto a manifestarse delante de ti al llevar a cabo el acto grabado. En buen español y sin tantos tecnicismos, es pago por evento, señores. Claro. O sea, en aduanas pagas cuando importas, pagas cuando exportas. Entonces te comentaba que Argentina, por ejemplo, no tuvo un sistema de impuestos sobre la renta confiable hasta la década de los 60. Sí, caray. ¿De qué vivían antes? Pues de aduanas. Puro. México actualmente 1 de cada 4 pesos que recauda provienen de las aduanas. Entonces yo creo que está bien el concepto de sí, Kioto, la modernización, la seguridad y todo, pero no podemos dejar de lado que en tanto no tengamos un sistema fiscal más robusto, claro, en 2 temas, que es a donde cojeamos más, que es impuestos sobre la renta y seguridad social, no podemos dejar ir con facilidad la recaudación aduanera y decir, no, ya no la necesitamos. De ese 1 de cada 4 pesos que entran a nuestras arcas de la nación y que son de aduanas, el 76% es IVA. Sí, caray. Entonces, si tú ves las cifras de México ante la OCDE, ¿qué recaudamos más? Recaudamos más IVA. Claro. No somos particularmente buenos ni en seguridad social ni en renta. El día que el sistema fiscal mexicano sea plenamente robusto, como es el caso del de Dinamarca, que ellos ya ni recaudan seguridad social, estos pelados. O sea, ellos ya tienen tan alto nivel de recaudación de ISR, más o menos el 60% del ingreso bruto de una persona. No les afecta. Pues ya, ¿para qué cobran otras contribuciones? Si te están de tu cheque de 100 pesos, nada más te van a llegar 40 pesitos. No, esta parte que platicas es muy interesante también porque no hay una política fiscal dirigida en relación a si nos vamos a ir por impuestos directos o nos vamos a ir por indirectos. Si te das cuenta, en la parte de los criterios generales de política económica, seguimos manteniendo un porcentaje de un 60% renta, 40% de impuestos indirectos como son el IEPS y el IVA.
Así es. y diciendo que ofrecen nula resistencia a los impuestos indirectos. Es que ese es el secreto. En un sistema fiscal maduro, normalmente la población, muy personalmente, las personas físicas, las morales, tienen un alto nivel de cumplimiento espontáneo en materia de renta. En un sistema no maduro, la gente, la única manera como paga impuestos es a través del consumo. Claro. Es Y no hay falla, y no hay falla. Y luego, incluido en el precio, como está en México, menos te das cuenta el impacto que tienen los impuestos. Así es. De hecho, se clasifican dentro de los impuestos indoloros. Exactamente. Hay quien le llama así, los invisibles o indoloros. Pues, Alberto, yo me quedo con 50 preguntas todavía, Perdón, pero es mi que- tiempo... No. Hablo mucho. Muchas gracias. No. Ilustras muy bien todo. La Gracias. verdad es que me da pena hasta interrumpirte. No, por favor. Pero la verdad es que yo sí te invitaría públicamente a que pudiéramos después retomar algunos temas que me hicieron Encantado. falta. ¿Cómo no? Como el tratado México, Estados Unidos y Canadá. ya no hablamos de y eso, cierto. el TPP. No, pues tenemos que tener por eso- otra por sesión. Eso, por sin eso lugar a dudas. aquí públicamente también te ofrezco una disculpa porque me fui con el tiempo y ya no te No, pude adelante, preguntar esa adelante, parte. muchas gracias. Pero prometo que lo vamos a volver a invitar. Encantado. Alberto, me voy a permitir presentar un presente que genera... Muchas gracias. Perdón por la Muchísimas gracias. redundancia, pero bueno, entregarte un presente que mira, dice así, amigos. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al doctor Alberto Ruiz Rioja por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, marzo 2019. Muchísimas gracias. Es un a ti. honor. Gracias a ti. Muchísimas Un placer. gracias. Lo voy a presentar así en Por favor, pantalla. por favor. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas Un placer gracias. tenerte aquí. Muy Gracias amable, por aceptar la gracias. invitación. Gracias. Hasta la próxima, amigos, con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes.